Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Bienvenidos a tu programa Acontecer Médico con otro tema también muy interesante, como todos los que hemos estado tocando todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, relacionados con tu salud y esa calidad de salud que debemos de tener, ese estilo de vida saludable que definitivamente ahora más que nunca necesitamos tenerlo ya como una cultura de cada uno de nosotros. Es muy importante definitivamente el movernos. Esta tarde vamos a hablar sobre las lesiones en rodillas. ¿A quién no le duelen las rodillas? Yo creo que a todo el mundo nos duelen en cualquier momento las rodillas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos un invitado muy especial, así que quédense con nosotros y si ustedes tienen dolor de rodillas, pues qué mejor que estén aquí aprendiendo cómo van a poder tratar y prevenir cualquier tipo de lesión. Quédense con nosotros entonces, aquí estaremos en tu programa Acontecer Médico con tu servidor Ricardo Ursúa. Iniciamos. Pues qué bueno que estamos arrancando con otro tema y además, antes que nada, agradecerles su gran preferencia y el gran éxito que han hecho que este programa tenga en la preferencia de todos ustedes. Nos da mucho gusto también que por parte de la comunidad médica hemos recibido pues muchas felicitaciones y nos están animando a que sigamos con este proyecto adelante. Esperemos también seguir contando con el apoyo también, no nomás de la comunidad médica, sino en general de todos los profesionales de la salud que participan y nos ayudan a tener una mejor calidad en nuestra vida y sobre todo una mejor calidad en la atención de la salud. Esta tarde hablaba yo, les decía al inicio, que vamos a tocar la cuestión de las rodillas. Es algo muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta, sin embargo cuando llega a haber una lesión o estamos impedidos para tener movimiento, para poder caminar, para hacer nuestro deporte favorito o simplemente desplazarnos de un lugar a otro, definitivamente es cuando le damos el gran valor a las rodillas. Obviamente para ello pues íbamos a traer a un muy buen especialista y no podía ser la excepción y para ello tenemos al doctor José González Jaime, el doctor José de Jesús González Jaime, que me da muchísimo gusto que nos acompañes esta tarde, doctor, como jefe del área de servicio o el servicio de rehabilitación del Hospital Civil Antiguo Fray Antonio Alcalde. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y qué gusto que nos acompañes. Al contrario, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto de estar con ustedes esta tarde. No, pues excelente. Y pues definitivamente la lesión en las rodillas, doctor, yo creo que sea por un deterioro, digamos, por la edad, por diferentes situaciones, yo creo que a veces hay la cultura de que, o la idea más bien de que dice uno, bueno, yo no hago ejercicio porque me duelen las rodillas, no me muevo porque me duelen las rodillas, cuando en realidad es una de las causas, según veo, el de estar de una forma, con una vida sedentaria o estar estático, pues hay que poner en movimiento esas rodillas, y cuando ya se deterioran, pues cómo mover el resto del cuerpo, ¿no? Así es. ¿Qué opinas del tema, doctor? Bueno, me parece muy interesante, muy apropiado. Ciertamente el tema de la rodilla es un tema muy amplio. Yo creo que es un tema que puede dar realmente para varios programas. Así porque es, sí lo creo. Pues la rodilla es muy trascendente en todas nuestras funciones de la vida diaria. Es justamente una articulación que por sus características pues nos permite de alguna manera desplazarnos de un lado al otro, y es una articulación pues muy compleja, ¿verdad? Y que por lo mismo está sujeta a muchos factores de riesgo que la pueden lesionar. Entonces sí es muy importante que conozcamos pues bien cómo es nuestra rodilla, qué elementos la componen, cómo eventualmente funciona, y también que la rodilla es una estructura musculoesquelética que puede manifestar dolor, podemos decir prácticamente en cualquiera de las etapas de nuestra vida. Es muy importante saber identificar los tipos de problemas que se dan en cada una de ellas. Claro. Primero, cómo poderlos evitar y eventualmente cómo tratarlos en forma racional. Claro, ¿verdad? yo pienso que para poder entrar en materia acerca de las lesiones, me gustaría primero que nos explicaras cómo está constituida la rodilla, porque lo vemos como una parte que a veces ni le tomamos mucha importancia, Sí. Pero realmente, a pesar de que es una articulación simple, entre comillas, realmente tiene muchísima importancia porque ahí se soporta prácticamente todo el cuerpo. Claro, sí, la rodilla es una articulación que soporta prácticamente pues todo nuestro peso en algunas fases de nuestra marcha o de la carrera. Es muy importante. La rodilla pues definitivamente
está conformada predominantemente por 3 huesos. Estos 3 huesos son el de arriba, que es el hueso del muslo propiamente, es el fémur, ¿verdad? Que tiene 2 prominencias, vamos a decir, semicilíndricas, ¿verdad? Que se articulan en la parte de abajo con la tibia. La tibia es propiamente el hueso largo que estamos viendo ahí, correcto, que es el hueso que corresponde a la pierna, ¿verdad? Y que pues esa superficie que contacta con el fémur es una superficie, vamos a decir, relativamente plana, ¿verdad? Claro. Y que obviamente por su disposición pues se permiten los movimientos de flexión y extensión. A veces en los diagramas, doctor, se ve como si estuvieran pegados hueso con hueso, pero estamos viendo que definitivamente hay algunos tejidos blandos que son los que amortiguan el golpeteo, sí, claro, amortiguan y obviamente permiten también esa flexión de la rodilla. Independientemente de lo que serían las fracturas, pero en este caso, este tipo de cuerpos esponjosos que amortiguan tipo cartílago, ¿son los que en un momento dado producen ese dolor? Bueno, existen muchas estructuras en la rodilla que claro, por sí mismas producen dolor. Iba a comentar que existe aún otro hueso que es muy importante antes de entrar sí. En las estructuras potenciales generadoras de dolor, y que es la rótula. La rótula es ese claro, huesito redondo que palpamos en la parte anterior de la rodilla. Ajá. Y que es un hueso que está pues relativamente fijo, pero también tiene esa capacidad de moverse. La rótula es un huesito que está justamente sobre la parte distal del fémur o sobre los cóndilos del fémur, y que está de alguna manera fijo en ese lugar por el tendón del cuádriceps, y de ahí se continúa para, vamos a decir, insertarse el músculo cuádriceps sobre la tibia, de tal suerte que cuando el cuádriceps se contrae, entonces tracciona la rótula sirve como punto de apoyo para que nuestra extensión, la extensión de la rodilla, sea pues obviamente muy eficiente. Digamos, es el que complementa la palanca, digamos. Así es como un punto de apoyo que hace eficiente la actividad o la contracción del cuádriceps. Obviamente estos son los elementos óseos, pero existen, como tú comentabas, otros elementos muy importantes que integran la estructura o le dan estructura a la rodilla, como es propiamente el cartílago. El cartílago también es este tejido especializado que recubre las superficies móviles de los huesos, un tejido que tiene obviamente la capacidad de absorber, de soportar la carga, de distribuirla, de amortiguar, por decirlo de mejor manera, y que también tiene esa turgencia tan especial que obviamente reduce, vamos a decir, la fricción entre estas 2 o 3 estructuras que se están en un momento dado desplazando entre sí. Existen otros elementos también muy importantes, como es lo que envuelve la rodilla, que es la cápsula articular, y que en su interior pues tiene una membrana muy especializada que llamamos membrana sinovial, y es la que está produciendo el líquido que eventualmente también va a tener funciones muy importantes en la nutrición del cartílago y en algunas funciones, vamos a decir, de índole lubricantes y también de índole inmunológicas propias de la rodilla. Y obviamente los elementos que le dan también estructura o le dan estabilidad a la articulación, pues son los ligamentos. Tenemos en la rodilla ligamentos predominantemente uno interno, uno por fuera, y también tenemos 2 ligamentos muy importantes que se encuentran en el interior de la articulación y que son lo que llamamos los ligamentos cruzados anterior y posterior, de tal suerte que tenemos ahora un complejo de ligamentos que evitan que la rodilla tenga desplazamiento. Bien, pues estamos en tu programa Acontecer Médico de regreso y con el tema de lesiones en rodillas. Pues la verdad, les platicábamos con el doctor, bueno, que tenemos aquí al jefe de rehabilitación del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, y la rehabilitación, que es un punto muy importante, pero bueno, primeramente cuando ocurre una lesión,
normalmente uno dice lo que sucede es que me caí, probablemente, digamos, un golpe, una mala postura en la noche, no sé. Pero, por ejemplo, ¿por qué duelen las rodillas? Bueno, las causas pueden ser muy variadas. Ya hablábamos de muchos elementos en la rodilla que por sí mismos pueden producir dolor, ¿verdad? O sea, puede doler el hueso luego de una lesión, una fractura, una fisura. Pueden doler los ligamentos también tienen terminaciones sensoriales dolorosas. Y si alguno de ellos es distendido de alguna manera, pues esto puede producir un daño en estos tejidos y generar toda una serie de reacciones de índole inflamatorio que conllevan en dolor. También los músculos relacionados pueden eventualmente doler, aunque no es la causa más común propiamente en la rodilla. Podemos decir que posiblemente las causas más comunes de dolor en la rodilla pueden ser las lesiones ligamentarias, es decir, lesiones, es lo que llamamos esguinces, que son de alguna manera fallos en los tejidos blandos o tejidos blandos que fueron sometidos a algún estrés, alguna distensión que genera algún tipo de lesión, que puede ser en grados mínimos, que simplemente se inflama sin que genere ningún daño propiamente en la estructura. O sea, una molestia sin ser realmente una lesión importante. O puede haber lesiones ya de grados mayores, donde puede haber alguna ruptura parcial de las fibras, sin que de alguna manera se dañe significativamente la estructura, y esto es lo que llamamos esguinces tipo 2. Y bueno, estos ya se acompañan de procesos hasta de sangrados locales, ¿verdad?, que pues obviamente generan ya mayor reacción inflamatoria. Tú hablas de algunas y estructuras dolorosa. internas. En este sentido, por ejemplo, el hecho de una persona sedentaria, que uno pensaría que, bueno, al no estar sobrecargando esa rodilla o haciendo trabajar de más esos ligamentos y todos esos componentes que nos acabas de platicar, ¿por qué entonces vienen ese tipo de lesiones y de todos modos viene ese dolor, viene esa molestia al agacharse, al levantarse, en fin? ¿Por qué viene ese dolor cuando en realidad no se está haciendo una sobrecarga, digamos, por deporte o por algunas situaciones de esto? Claro. Bueno, normalmente la rodilla no debe doler. Vamos a decir. Si bien hablamos de que las diferentes estructuras pueden doler, y otra estructura que no platicamos de ella, pero que también puede ser importante, son los meniscos. Ah, ¿cómo no? Que son los meniscos, estructuras también fibrocartilaginosas. Ya veíamos que la tibia, su superficie es muy plana y que la superficie del fémur es una superficie convexa. Entonces los meniscos son estructura que de alguna manera le da congruencia a la articulación, soporta los cóndilos, los amortigua, favorece también su desplazamiento. Un pequeño cojinete ahí, ¿no? Sí, es un cojinete, pero que también se pueden lesionar y eventualmente también pueden ser causa de dolor. Ya mencionabas el caso de las personas que no hacen nada y que se levantan y eventualmente les duele. Ya mencionábamos que pues normalmente la rodilla no tiene por qué doler, ¿sí? O sea, cuando duele la rodilla es porque eventualmente está viendo algo. Vamos a decir, el caso de personas mayores, que eventualmente, como comentabas, están sentados, se levantan, duele, pues bueno, esto muchas veces de lo que puede estar hablando y es de cierto grado de desgaste del cartílago articular. Correcto. ¿Verdad? Desgaste por la edad. Desgaste propio. Tú me decías un punto que inclusive hasta me sonreí porque te decía, bueno, a mí me duelen las rodillas, pues sí, sobrepeso. Entonces caemos otra vez al punto de la obesidad, al punto de la vida sedentaria, y obviamente esto repercute en que el sobrepeso rebasa en un momento dado la estructura para lo que fue, digamos, digamos que diseñado, y el cuerpo no le corresponde al peso que está o sea, la rodilla es un sistema de fuerzas que tiene obviamente esta tolerancia, pero también partimos pues de que esperamos y que en condiciones normales no debe doler. Causas de dolor entonces en personas mayores, cierto grado de desgaste articular. Y entonces, ¿qué pasa cuando estamos sentados? Pues esta es una posición que pone, vamos a decir, los tejidos de la articulación, particularmente huesos, en condiciones de hiperpresión, y entonces el cartílago no produce dolor por sí mismo, pero entonces cuando el cartílago está ya algo gastado, algunas posiciones particulares hace que exista hiperpresión del hueso que está debajo del cartílago. Ya el hueso empieza, digamos, a sufrir, digamos, entonces, esta hiperpresión es la que eventualmente puede producir en un momento dado dolor, ¿verdad? Entonces,
posiciones que producen dolor es el estar sentado. Oye, el cruzar la pierna es bueno, es malo. Normalmente no es problema. ¿No? No es algo que por sí vaya mismo, a lesionar, digamos, la rodilla. No. O sea, si alguien tiene, vamos a decir, algún tipo ya de desgaste del cartílago, manifestaciones de hiperpresión articular, pues lo recomendable sí es no sentarse con las rodillas muy flexionadas. Eventualmente le recomendamos a lo mejor hasta sentarse en sillas un poquito más altas. Correcto. Obviamente evitar actividades que le generen estrés a las articulaciones, como subir, bajar escaleras, hincarse, acuclillarse, y bueno, obviamente evitar el sobrepeso, porque un punto muy importante en la rodilla, que la rodilla es un sistema de fuerzas y de palancas, vamos a decir, y sabemos muy bien, está muy bien documentado que, por ejemplo, en cada paso la rodilla acumula una presión equivalente de 3 a 7 veces nuestro peso corporal. De tal suerte que si nosotros tenemos 5 o 10 kilos de más, podemos estarle imponiendo en cada paso a nuestra rodilla una sobrecarga mecánica equivalente a 35 o 70 kilos de más por cada paso, por cada hora de las horas que dura nuestro día de actividades. Entonces, la rodilla puede impactarse mucho por este tipo de condiciones. Correcto, entonces es una razón más, y la recomendación aquí sería para las personas que no hacen ejercicio, obviamente en este caso es por la situación probablemente de sobrepeso, de estar demasiado estático, postural, y en este caso una recomendación para ellos sería primero bajar de peso y después hacer ejercicio, o hacer ejercicio para bajar de peso. Pues yo diría que hay que combinar, o sea, siempre se puede hacer ejercicio ante cualquier circunstancia de nuestra vida. A lo mejor más simple empezar, digamos, caminar, algo no de mucho contacto. Sí. Así es, una persona que tiene un gran sobrepeso, a lo mejor nuestra recomendación obviamente es que inicie con una caminata de 5 a 10 minutos y obviamente irle incrementando de acuerdo obviamente a su tolerancia. Perfecto, ahora entraríamos en algo que bueno, los que sí hacemos deporte, a lo mejor no como debiéramos con la frecuencia adecuada, pero que lo practicamos. Estas lesiones en el deportista, hay muchísimas vicios, digamos de deportistas que de cero entran al campo de fútbol o entran a jugar y no hay nada previo. Este tipo de lesiones del deporte, digamos, podrían ser las más graves, con mayores consecuencias en el deportista. Bueno, sí, podemos decir que obviamente conforme alguien practica deporte, el riesgo potencial de lesiones ligamentarias se multiplica, pero en forma notable. ¿Qué deporte es el que más ves tú que genera lesiones en rodilla? Yo creo que hay diferentes deportes que están clasificados. Uno, en nuestro medio, el soccer, podemos decir que es el número uno. ¿Verdad? Pero otros deportes, pues como el fútbol americano, también los deportes que implican muchos saltos, como puede ser el voleibol, el básquetbol, la práctica del ciclismo, eventualmente, no en todas las personas, posiblemente personas con algún tipo de predisposición. Levantamiento de pesas, por ejemplo. Sí, vamos a decir, los deportes de físico-constructivismo eventualmente también pueden acompañarse de algún tipo de problemas que generan dolor en las rodillas o eventualmente que pueden condicionar cierto tipo de desgaste articular. Pero hablando estrictamente de lesiones, podemos hablar de lesiones producidas en los deportes de contacto o en algunos otros que no son propiamente de contacto, pero que sí implican mucho salto, pivoteo, desplazamientos, como es tu deporte que yo comparto, que es el tenis. ¿Ah, sí? Así es. Perfecto, bueno, pues a ver cuándo nos toca por ahí. Encantado, claro que sí. Y bueno, obviamente aquí el punto es la preparación del deportista, ¿no? Y a lo mejor guardando la proporción, quien tiene una vida sedentaria, pero que desea bajar de peso haciendo ejercicio o poniéndose en movimiento, que ahora es un nuevo concepto que se maneja. En este caso estaríamos hablando que la recomendación es esa, poco a poco empezar a caminar, X. En el caso del deportista, ¿cuál sería la primera recomendación a quien practica un deporte? Bueno, las recomendaciones para el deportista obviamente son la prevención. Claro. Y la prevención se va a dar en la medida en que haya un programa de condicionamiento gradual, progresivo y obviamente adecuado, vamos a decir, el nivel de competencia del deportista.
¿verdad? Y que pues obviamente es parte de todo un proceso, Claro. ¿verdad? Obviamente está implícito el estar o el tener y trabajar con la elasticidad, trabajar con la fuerza de los músculos en general y trabajar obviamente con la técnica. O sea, la intención es que el deportista no se lesione, ¿verdad? Definitivamente. En la medida en que estos elementos están bien llevados, pues normalmente no hay tantas lesiones. Claro. Obviamente, pues está el deportista que no practica ningún deporte y el fin de semana quiero hacerlo todo, pues es un paciente que tiene riesgos muy elevados de tener lesiones ligamentarias, lesiones meniscales, eventualmente fracturas. Sí. Que podemos ver, y bueno, ya son el tipo de pacientes que una vez que tienen estas lesiones, pues entran directamente al campo de atención de los médicos especialistas, por ejemplo, en ortopedia. Claro. ¿Verdad? Nosotros como especialistas en rehabilitación debemos promover los buenos hábitos de salud y la prevención. Y una vez que alguien se lesiona, entra al campo de la ortopedia, y una vez que el paciente ha sido debidamente atendido por el médico ortopedista, es decir, que saca la urgencia, lo trata en forma conservadora o quirúrgica, si eventualmente es el caso que requiera de algún tipo de cirugía, pues ya pasa posteriormente nuevamente al campo de la rehabilitación y ya nosotros nos encargamos de poner al paciente en general y su rodilla muy en particular en las mejores condiciones, como para que pueda reintegrarse a la práctica deportiva en forma pues lo más segura, pero también en forma muy gradual, progresiva, para lo cual pues tenemos que trabajar una serie de elementos en su programa de rehabilitación, que debe ser muy individualizado. Entonces digamos que la primera recomendación para el deportista es tener un programa de entrenamiento previo al ejercicio. Si no se va a poder hacer el ejercicio durante la semana, entonces sí hacer algo de acondicionamiento físico para que llegado el fin de semana, bueno, no esté de plano en ceros. Y la otra, en este caso, y así me gustaría antes de salir al primer corte, bueno, para el segundo corte, perdón, hay algo bien importante y es de que hay muchos productos, muchos medicamentos, maravilla que les dicen que la rodilla y que las lesiones y todo. Yo creo que también es bien importante hablar acerca de esto ahora que veamos lo que son los tratamientos, de no dejarse engañar por la publicidad que en un momento dado está saliendo tanto en la televisión inclusive, donde hablan de medicamentos que no es cierto lo que dicen, y lo que sí es que pueden confundir muchas lesiones que al final no se tratan a fondo como se deben de tratar o profesionalmente. Si te parece, doctor, vamos al corte y continuamos hablando de lesiones en rodillas. Estamos en contacto con ustedes en Facebook, en Twitter, y obviamente también estamos aquí en vivo al 3719-9763. Continuamos, quédense con nosotros. Bien, pues estamos nuevamente de regreso con tu programa Acontecer Médico. Este tema de las rodillas, bueno, doctor, ya continuando con lo que es en sí el tratamiento, creo que, como dices, es un tema muy vasto que obviamente pues pueden participar otras circunstancias. Yo creo que es importante, y también te hago la invitación para que consistentemente hablemos sobre este tipo de temas que son tan importantes. Yo creo que el dolor es algo que nos impide muchísimas cosas, y sea espalda, rodilla, cualquier lugar de dolor, obviamente nos hace cortar con nuestra vida, y nuestro estado de ánimo pues se deteriora también por lo mismo. Yo creo que las rodillas, el punto de prevención sería lo más viable, ¿no? En este caso, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo, como comentamos, que hay que insistir mucho en prevenir. Claro. Ahora, hay rodillas que por sí mismas tienen alguna predisposición a tener problemas de tipo dolorosos o de, vamos a decir, sobrecarga en sus estructuras ligamentarias, óseas, articulares, y que pueden también ser causa de dolor. Entonces, en este tipo de situaciones, pues lo recomendable es hacer una prescripción posiblemente o recomendación de una mejor actividad deportiva que se le acomode mejor a cada quien. Por ejemplo, personas pues con mucho sobrepeso pueden en un momento dado tener
muchos problemas con la rodilla al intentar integrarse a una actividad ¿Cierto? de mucha demanda. O personas que tienen problemas con la alineación, o sea, aquellas personas que vamos a decir son, que tienen desviaciones de las rodillas, ¿verdad? Como De las personas rodillas, que nada más. llamamos cascorvas, ¿verdad? Ah, los famosos. Así como las rodillas tipo de charrito, Sí. o al revés, las rodillas más bien metidas hacia adentro, Claro. son pues grandes predisponentes a eventualmente presentar dolores, desgastes en la rodilla, y en estas personas posiblemente podemos hacer alguna recomendación de alguna actividad física en particular. De hecho, doctor, en este sentido es lo que la medicina del deporte ha tomado un poco, Sí. ¿no? Como poder dar una recomendación a alguien de acuerdo a su estructura ósea, edad, etcétera, y antecedentes, Sí. que en un momento dado decir, bueno, este deporte sí lo puedes o no lo puedes realizar. Yo creo que desde ahí empieza la prevención. Sí, claro, ¿no? definitivamente. Ahora, ya hablábamos un poquito antes de los productos o medicamentos que también prometen mil cosas. ¿Tú qué opinas de esos productos que se promueven tanto y que dicen que son la maravilla y que más efectivos que el medicamento alópata o de prescripción? ¿Es cierto que te ayudan o es nomás pura cuestión de venta? Pues mira, la verdad es que los problemas de rodilla más comúnmente los tratamos con antiinflamatorios, Lo clásico. con analgésicos. Correcto. Obviamente este tipo de productos están siendo predominantemente promocionados con propósitos de prevenir el desgaste articular, o cuando alguien ya tiene un desgaste articular, pues pueden ser de alguna manera consumidos en la intención de agregarse algunos elementos que son Pero no hay como propios tipo nutriente, del como cartílago, tipo, ¿no? pero sí, Ajá, ok. definitivamente son productos que caen más bien dentro del campo de los suplementos nutricionales. Más bien. Definitivamente Perfecto. que, vamos, en el campo de la reumatología, rehabilitación, ortopedia, no tienen un gran posicionamiento en términos de, vamos a decir, regeneradores del cartílago. El cartílago Claro. definitivamente lo que sabemos es un tejido, y vamos a decir, insustituible. Correcto. Venimos con el que nos va a durar la mayoría de los años de nuestra vida, y después de los 40 o 50 años entra de alguna manera en una decadencia, y no hay poder que propiamente tenga ese efecto de reversión o de recuperación del cartílago. Entonces, bueno, Claro. no estamos peleados con ellos. Ujú, pero tampoco Eventualmente son la nosotros panacea, como también dicen, los ¿no? recomendamos como Ujú. suplementos Como dentro de un complementos. programa de atención médica integral que incluya los antiinflamatorios, el reposo, los analgésicos, la rehabilitación, más este tipo de medicamentos. Informando a nuestros televidentes acerca de los nuevos tipos de tratamientos que hay, porque igual a veces, bueno, se sabe que está la cirugía, la artroscopía, una serie de estudios, pero que a veces pareciera que sigue siendo medio carnicería, ¿no? La rodilla y todo. Y me gustaría que nos comentaras cómo ahora ha cambiado ya la tecnología en rodilla. Bueno, definitivamente nosotros como rehabilitadores sí hemos visto cómo el grupo especializado en cirugía de rodilla y en cirugía musculoesquelética en general, pues ha tenido grandes avances, ¿verdad? Claro. Hoy en día, pues las cirugías que nosotros vemos y eventualmente nos documentamos que se están realizando son cirugías cada vez menos invasivas, cirugías que permiten ahora que pues la persona sometida a una cirugía pueda reintegrarse a actividades muy dinámicas en forma muy temprana, con rehabilitación también que puede iniciar desde Claro. el mismo día en que el paciente está siendo operado. Entonces, como que sí hay obviamente mucho de avances Claro. en cirugía. Algo Obviamente, que yo quisiera dejar muy en claro en este programa, doctor, Ajá. es de que creo yo que la cultura actual, inclusive hablando del área médica, es de que se hacen muy buenas intervenciones. Se hace obviamente un tratamiento médico a través de férula, a través de, digamos, poner un yeso y movilizar completamente, en este caso, las rodillas. Pero ¿qué sucede? Que yo, al menos mi opinión, y tú dime si estoy equivocado o no, el 50% del tratamiento es esto. Pero lo que es la rehabilitación normalmente no se recomienda. Muy pocos médicos la hacen, muy pocos médicos lo están diciendo. Por ejemplo, aquí estamos viendo ahora ese tipo de cirugías que van al lugar, van quitando obviamente esa situación. Si nos puedes comentar un poquito de esto. sí, o sea, aquí lo que vemos es una cirugía
artroscópica, ¿verdad? Donde se están pues Qué maravilla, revisando ¿no? los elementos blandos y estabilizadores de la rodilla, Entran como son directo los ligamentos cruzados, la superficie del cartílago, los meniscos, ¿verdad? Y como comentábamos, pues con la instrumentación que ellos tienen ahora, pues obviamente pueden tener resultados muy, muy valiosos. Ahora, Y, perdón que te interrumpa, doctor, independientemente de este tipo de cirugías que son ya tan selectivas, que van obviamente con una mínima invasión, que van directamente al lugar a restablecer el daño o inclusive integrar nuevos tejidos como pudiera ser un ligamento y todo, pero posteriormente a esto y a partir de esto viene un espacio por indicación de reposo, de que no puedes flexionar la rodilla o simplemente estás todo el tiempo ahí con una férula que estás inmovilizado y después no se le da la rehabilitación. Esta es tu área y yo creo que es una aportación que nosotros quisiéramos dar para todo lo que es el paciente, pero también a los mismos médicos, de invitarlos a que realmente los metan a programas de rehabilitación, porque ahora hay cantidad de electroestimuladores, bueno, cantidad de situaciones que puede acortar el momento en el que ese músculo, esa rodilla o ese miembro esté otra vez capaz como para poder caminar o hasta hacer deporte, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de la rehabilitación? Bueno, sí, definitivamente que, no porque sea mi práctica profesional y de especialidad, pero bueno, está muy bien documentado, claro, ¿verdad? Por supuesto. Que un paciente que ha sido operado, en la medida en que tenga un programa de rehabilitación temprano, pues va a tener una recuperación de mucho mejor calidad. Claro. ¿De qué hablamos de recuperación de calidad? Bueno, estamos hablando de que definitivamente se va a cortar el tiempo, ¿verdad? De, vamos a decir, disfunción, inflamación, limitación, dolor, todo lo que viene como consecuencia pues de la lesión misma, del reposo, de la inactividad a la que estuvo sujeto el paciente antes de haber sido sometido, ¿cierto? De las consecuencias traumáticas propias de la cirugía, si bien son cirugías ya mínimamente invasivas, mínimamente traumáticas, pero el organismo de cualquier manera reacciona a ellas como si hubiera sido una condición de índole traumática. No quiero decir que fue un mal procedimiento, sino que así reacciona el organismo con un proceso de índole inflamatorio. Entonces, se va a cortar, vamos a decir, todo el proceso de recuperación y el resultado pues va a tener más calidad. ¿Y qué quiero decir además con los qué elementos le dan calidad a la recuperación de un paciente operado y rehabilitado? Bueno, ya no va a tener inflamación o la inflamación va a ceder en mucho menor tiempo. O sea, tenemos los elementos suficientes que van a ayudar de esta manera. Se va a restituir de mejor manera la elasticidad de los tejidos, vamos a lograr recuperar en forma muy temprana la movilidad que es propia de esta articulación, en este caso la rodilla. Los músculos nuevamente van a recuperar su tono, su fuerza, que es tan importante para las funciones de estabilización y tanto en actividades estáticas como dinámicas o de mayor demanda, ya no nada más las propias de la marcha normal o de subir y bajar escaleras, sino de la reintegración al campo deportivo. Digamos entonces, doctor, que la rehabilitación... Muchísimas gracias por su participación, qué bueno que están, digamos, interactuando con nosotros. Voy a rápidamente pasar unas preguntas, si me permites, doctor. Genaro Aguilar pregunta, ¿qué hacer cuando me lesiono la rodilla? Los primeros auxilios, ¿qué hacer? O sea, estamos jugando fútbol, viene la lesión, me duele, no puedo ni dar paso, ¿qué hago? Muy buena pregunta. Ahí la recomendación es parar la actividad, descargar la articulación, es decir, no pisarla. No pisar. Si es posible, inmovilizarla de alguna manera, cuando menos un vendaje, usar muletas y hielo es la mejor recomendación, y acudir con su médico
pues en este caso ortopedista de confianza o unidad de urgencias. Correcto, ¿verdad? no apoyar, hielo e ir directamente con No el calor, médico. no masajes, no manipulación. Nada, Creo que es ni una muy ok, buena ni recomendación. el tratar de acomodar la rodilla ni nada No, de esto. Perfecto. Ana Carvajal nos pregunta, ¿por qué me truenan las rodillas? Bueno, las articulaciones pueden tener ciertas irregularidades, vamos a decir, en las superficies de desplazamiento, ¿verdad? No necesariamente es un problema o es una enfermedad, regularmente es un problema cuando además de estos crépitos o de estos tronidos de las articulaciones se acompaña de dolor, posiblemente ya están representando algún tipo de desgaste en la articulación. Sí, porque a veces hasta crujen. Sí. Bueno, Alejandro Huerta pregunta, ¿a qué se debe que me duelen las rodillas cuando hace frío? Bueno, pues es un fenómeno relativamente común. Las personas con enfermedades reumáticas muy comúnmente refieren esto. No necesariamente es tampoco la causa de una enfermedad reumática, pero bueno, son asociaciones comunes. Hay quien considera que son propias de los cambios barométricos que vienen con el cambio de clima, sin que necesariamente sea una enfermedad. Correcto. Teresa Díaz de Zapopan dice que ella tiene poca fuerza en las rodillas, un dolor constante, que está interesada en acudir contigo a la rehabilitación. ¿Sí? Entonces doy tus teléfonos, doctor González Jaime, 3615-9285, doctor González Jaime, sí. 3615-9285, para que haga cita. De todos modos, doctor, esto sí, te dejo ahí los datos de ella para que se pongan en contacto. La aplicación de ozono en rodilla, ¿sí ayuda, detiene el problema de rodilla o no? Pues no es un campo en el cual yo tenga realmente experiencia, ¿eh? Creo que se empieza a hablar mucho de esto, seguramente empezarán a salir trabajos, no está todavía científicamente comprobado. Perfecto. Sí. Si sufro de desgarre en el menisco y me recomendaron bajar de peso, ¿es mejor operarme o con bajar de peso es suficiente? Pregunta Rocío Lucio. Bueno, yo diría que mucho depende también de las características de ella, su tipo de actividad física, si practica algún deporte. Y perfecto. Si esta lesión meniscal está, pues obviamente afectando mucho su calidad de vida. Si el problema es nada más dolor, ya con una lesión meniscal diagnosticada, pero no se acompaña de inflamación de la rodilla, su rodilla no se bloquea, pues posiblemente con un tratamiento conservador que implicaría bajar de peso, algo de ejercicio, algo de rehabilitación, en espera de que sea suficiente. Si no, pues lo más recomendable sí sería la cirugía artroscópica para regularizar y reparar este menisco. Muy bien. Berta Ruiz de Chapala nos comenta por qué truenan las rodillas y duelen, a qué se debe. Bueno, ya más o menos hablaste sobre esto, y yo quisiera aprovechar este punto de preguntar si, por ejemplo, tenemos el dolor, no hay una lesión específica, hay esa molestia, ¿la rehabilitación nos puede hacer que se nos quite ese dolor, que podamos tener un funcionamiento normal, digamos, de la rodilla? Bueno, sí, nosotros en rehabilitación podemos valorar la rodilla y si encontramos algún elemento que sea algún predisponente de dolor, como falta de elasticidad, debilidad muscular, que eventualmente ya, eso sí ayuda. Ya se ha comentado, pues sí, en un momento dado podemos hacer las recomendaciones de algo que mejore las condiciones propias. Entonces vamos contigo. Sí, sí. Sí, sale. Bien, doctor González Jaime, repito tus datos, doctor. Tú estás en Avenida Hidalgo 2955, además del Hospital Civil por las mañanas. Además de la jefatura de rehabilitación, ¿sí? En el Hospital Civil. Ahí también, entonces igual, si ustedes quieren atenderse a través del Hospital Civil, igual es un costo muchísimo más accesible, más hay una cuota de recuperación, o bien si desean ir en lo privado o en lo particular, tenemos el conocimiento que tienes lo más novedoso. Vamos a hacer otro programa de lo que me platicabas hace rato, con estas nuevas técnicas que estás implementando en tu clínica, que me encantaría mucho conocerlas y dárselas a conocer a todo nuestro público. Y obviamente el teléfono 3615-9285. Hace rato comentaba, doctor, que el profesional de la salud y el médico debe de tener más conciencia y crear o adoptar esta cultura de la rehabilitación. Va a haber un congreso, me gustaría que lo comentaras rápidamente. Sí, cómo no, y bueno, abonando en cuanto a tu comentario, sí, mencionarle a la gente que el que haya terminado la inmovilización o que el hueso esté consolidado o que ya no duele no quiere decir que ya está listo, que está rehabilitado, listo para irse al día siguiente al campo deportivo. Ese sí es nuestro campo de especialidad y nosotros pues siempre tenemos una serie de elementos que juzgar para que en la medida en que se integren estos criterios que hablan de movilidad, de elasticidad, de que no esté inflamado, que haya fuerza, es decir, varios elementos, está
estará esta persona en condiciones de reintegrarse al campo deportivo. Perfecto, el Congreso. Y bueno, a propósito de lo mismo y en aras de que pues la población médica nos sigamos preparando, actualizando en este campo de la medicina de rehabilitación, en este tema tan importante que son las lesiones musculoesqueléticas, ha motivado a que nuestro módulo de rehabilitación dentro del 13º Congreso Internacional Avances en Medicina lo hemos destinado justamente a hablar de todos los problemas de índole musculoesqueléticos, predominantemente los relacionados con la práctica deportiva. Correcto. Y bueno, muy ad hoc, ahora que pues tendremos la oportunidad de tener tantos deportistas en nuestra ciudad con los Juegos Panamericanos, ¿no? Y que pues definitivamente conllevará a mucha pues motivación a que las personas propiamente se activen y se integren a prácticas deportivas. Pues bueno, lo primero es prevenir, pero eventualmente saber también que pueden y deben rehabilitarse. Perfecto, bien doctor, pues como conclusión yo creo que aquí podríamos tener de que el 50% es la atención de un traumatólogo, ortopedista, cirugía si es el caso, y el otro 50% es la rehabilitación. Sí. Yo creo que en ese sentido es cuando ya el paciente tiene el 100% del tratamiento y podría ya considerarse apto para regresar a sus actividades normales diarias o inclusive deportivas. Doctor, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde y a ustedes pues obviamente invitarlos para el próximo jueves. Les recuerdo que inclusive mañana, el viernes de 1 a 2, pueden ver la repetición de este programa, se lo pueden recomendar a algunas personas que ustedes sepan que tengan problemas de lesiones en rodilla, y para los trasnochadores el domingo a la 1 de la mañana, o sea sábado en la noche regresando de la fiesta, también pueden ver nuestro programa si es que ustedes entre semana no nos pueden observar por su trabajo. La próxima semana los invito en vivo aquí, jueves de 2 a 3 de la tarde, vamos a tocar un tema también muy importante que es la sinusitis o rinosinusitis, algo que también frecuentemente se confunde con problemas de migraña, con dolores de cabeza frecuente, cuando en realidad es un problema de sinusitis. Entonces vamos a tener por aquí a un especialista también que vamos a dar información muy actualizada sobre este tipo de problemas y sus soluciones. Pues Ricardo Ursúa, su servidor, me despido de ustedes, agradecerte doctor nuevamente toda tu información, por esperemos tenerte próximamente por acá. Y pues muchísimas gracias y estaremos muy al pendiente de todas sus llamadas y todos sus correos a través de los diferentes medios y redes sociales que les hemos platicado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un buen provecho y una buena tarde. ¿Verdad? Y que pues esa superficie que contacta con el fémur es una superficie, vamos a decir, relativamente plana, ¿verdad? Claro. Y que obviamente por su disposición pues se permiten los movimientos de flexión y extensión. A veces en los diagramas, doctor, se ve como si estuvieran pegados hueso con hueso, pero estamos viendo que definitivamente hay algunos tejidos blandos que son los que amortiguan el golpeteo, sí, claro, amortiguan y obviamente permiten también esa flexión de la rodilla. Independientemente de lo que serían las fracturas, pero en este caso, este tipo de cuerpos esponjosos que amortiguan tipo cartílago, ¿son los que en un momento dado producen ese dolor? Bueno, existen muchas estructuras en la rodilla que por sí mismas producen dolor. Iba a comentar que existe aún otro hueso que es muy importante antes de entrar en las estructuras potenciales generadoras de dolor, y que es la rótula. La rótula es ese huesito redondo que palpamos en la parte anterior de la rodilla, y que es un hueso que está pues relativamente fijo, pero también tiene esa capacidad de moverse. La rótula es un huesito que está justamente sobre la parte distal del fémur o sobre...
Pues qué bueno que estamos arrancando con otro tema y además, antes que nada, agradecerles su gran preferencia y el gran éxito que han hecho que este programa tenga en la preferencia de todos ustedes. Nos da mucho gusto también que por parte de la comunidad médica hemos recibido pues muchas felicitaciones y nos están animando a que sigamos con este proyecto adelante. Esperemos también seguir contando con el apoyo también no nomás de la comunidad médica, sino en general de todos los profesionales de la salud que participan y nos ayudan a tener una mejor calidad en nuestra vida y sobre todo una mejor calidad en la atención de la salud. Esta tarde hablaba yo, les decía al inicio, que vamos a tocar la cuestión de las rodillas. Es algo muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta, sin embargo cuando llega a haber una lesión o estamos impedidos para tener movimiento, para poder caminar, para hacer nuestro deporte favorito o simplemente desplazarnos de un lugar a otro, definitivamente es cuando le damos el gran valor a las rodillas. Obviamente para ello pues íbamos a traer a un muy buen especialista y no podía ser la excepción, y para ello tenemos al doctor José González Jaime, el doctor José de Jesús González Jaime, que me da muchísimo gusto que nos acompañes esta tarde, doctor, como jefe del área de servicio o el servicio de rehabilitación del Hospital Civil Antiguo Fray Antonio Alcalde. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y qué gusto que nos acompañes. Al contrario, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto de estar con ustedes esta tarde. No, pues excelente, y pues definitivamente la lesión en las rodillas, doctor, yo creo que sea por un deterioro, digamos, por la edad, por diferentes situaciones, yo creo que a veces hay la cultura de que, o la idea más bien de que dice uno, bueno, yo no hago ejercicio porque me duelen las rodillas, no me muevo porque me duelen las rodillas, cuando en realidad es una de las causas, según veo, el de estar de una forma, con una vida sedentaria o estar estático, pues hay que poner en movimiento esas rodillas, y cuando ya se deterioran, pues cómo mover el resto del cuerpo, ¿no? Así es. ¿Qué opinas del tema, doctor? Bueno, me parece muy interesante, muy apropiado. Ciertamente el tema de la rodilla es un tema muy amplio. Yo creo que es un tema que puede dar realmente para varios programas. Así porque es, sí lo creo. Pues la rodilla es muy trascendente en todas nuestras funciones de la vida diaria. Es justamente una articulación que por sus características pues nos permite de alguna manera desplazarnos de un lado al otro, y es una articulación pues muy compleja, ¿verdad? Y que por lo mismo está sujeta a muchos factores de riesgo que la pueden lesionar. Entonces sí es muy importante que conozcamos pues bien cómo es nuestra rodilla, qué elementos la componen, cómo eventualmente funciona, y también que la rodilla es una estructura musculoesquelética que puede manifestar dolor, podemos decir prácticamente en cualquiera de las etapas de nuestra vida. Es muy importante saber identificar los tipos de problemas que se dan en cada una de ellas. Claro. Primero, cómo poderlos evitar y eventualmente cómo tratarlos en forma racional. Claro, ¿verdad? yo pienso que para poder entrar en materia acerca de las lesiones, me gustaría primero que nos explicaras cómo está constituida la rodilla, porque lo vemos como una parte que a veces ni le tomamos mucha importancia, Sí. Pero realmente, a pesar de que es una articulación simple, entre comillas, realmente tiene muchísima importancia porque ahí se soporta prácticamente todo el cuerpo. Claro, sí, la rodilla es una articulación que soporta prácticamente pues todo nuestro peso en algunas fases de nuestra marcha o de la carrera. Es muy importante. La rodilla pues definitivamente está conformada predominantemente por 3 huesos. Estos 3 huesos son el de arriba, que es el hueso del muslo propiamente, es el fémur, ¿verdad? Que tiene 2 prominencias, vamos a decir, semicilíndricas, ¿verdad? Que se articulan en la parte de abajo con la tibia. La tibia es propiamente el hueso largo que estamos viendo ahí, Correcto. Que es el hueso que corresponde a la pierna. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Bienvenidos a tu programa Acontecer Médico con otro tema también muy interesante, como todos los que hemos estado tocando todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, relacionados con tu salud y esa calidad de salud que debemos de tener, ese estilo de vida saludable que definitivamente ahora más que nunca necesitamos tenerlo ya como una cultura de cada uno de nosotros. Es muy importante definitivamente el movernos. Esta tarde vamos a hablar sobre las lesiones en rodillas. ¿A quién no le duelen las rodillas? Yo creo que a todo el mundo nos duelen en cualquier momento las rodillas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos un invitado muy especial, así que quédense con nosotros, y si ustedes tienen dolor de rodillas, pues qué mejor que estén aquí aprendiendo cómo van a poder tratar y prevenir cualquier tipo de lesión. Quédense con nosotros entonces, aquí estaremos en tu programa Acontecer Médico con tu servidor Ricardo Ursúa. Iniciamos.